Bueno, como su título indica, trata de uno de los hijos ilegítimos que tuvo Brian Jones, que fue el fundador de los Rolling Stones, el que les dio nombre y entidad como banda, sobre todo durante el primer periodo, que fue sin la menor duda el más exitoso, el periodo en el que los Rolling Stones se convirtieron en estrellas internacionales y desde entonces no han dejado de serlo. Y es sorprendente que su fundador, el que les dio entidad sonora, cromática, el que les dio estética, el que les dio una especie de policronismo musical, porque sabía tocar muchos instrumentos, en realidad era un tipo que en cuanto le dejabas un instrumento entraba en el alma de ese instrumento, y daba igual que fuera un violín, una armónica, el sitar, laudes medievales, guitarras eléctricas, daba exactamente igual. Él, en cuanto veía un instrumento y lo miraba, tenía la capacidad de entenderlo, ¿no? Algo absolutamente privilegiado, y creo que solo está a la medida de los genios que saben más de lo que han aprendido, y eso le pasaba a Brian Jones. Desgraciadamente murió muy joven, a los 27 años. Fue la irrupción de la muerte en el mundo dorado del pop inglés de los años 60, y fue el primer muerto de 27 años de una larga cadena que luego se va a ir sucediendo en el mundo del pop rock: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, etcétera, etcétera. Por eso me interesaba su figura, porque representaba la muerte en un mundo dorado, y porque además sucumbió a lo que según Fitzgerald es lo peor que le puede ocurrir a un artista: el éxito prematuro. Siempre digo que si yo hubiese sido millonario a los 24 años como él lo fue, probablemente no estaría vivo. La vocación literaria no fue ningún problema para mí, porque apareció enseguida. Recuerdo perfectamente que hacia los 9 años escribí mi primer poema, y entonces me creí un poeta, aunque era un poema evidentemente malísimo, hijo de una mente de 9 años, imagínate tú lo que podía ser eso. Bueno, recuerdo vagamente que era el diálogo absurdo, perfectamente absurdo, entre una mujer enamorada y un pájaro, fíjate tú. Bueno, a los 15 años escribía ya de forma bastante regular, y aunque tuve la tentación de las bellas artes, en el sentido de la pintura, estuve a punto de matricularme en bellas artes, vi enseguida que mi fuerte estaba en la literatura, y desdeñé la carrera de bellas artes, como también desdeñé la carrera cinematográfica, a pesar de que estuve en rodajes muy importantes ya a los 20 años, porque pensaba que la literatura era lo mío. De modo que escribo desde los 15 años de forma bastante ordenada y seria, y el hecho de que publicara a los 28 años mi primera novela no tenía nada de excepcional, porque llevaba ya mucho tiempo trabajando en las sombras. Desde entonces he recibido unos cuantos premios. Quizá los más valiosos sean el Ciudad de Barcelona, el premio Aceorín, el premio Anagrama de ensayo, el premio Barcarola de poesía. Tengo la suerte de haber sido premiado en 3 géneros diferentes, que son los géneros de mi vida: la poesía, la novela y el ensayo. Pero para mí lo más importante como premio a mi carrera han sido las traducciones. El honor de haber sido traducido a lenguas como el chino y como el armenio, ese honor no me lo quita nadie. Y eso quiere decir que a esas culturas tan alejadas de las nuestras yo les he dicho algo, porque si no, no me hubiesen traducido. Por eso el principal triunfo de mi carrera, más allá de los premios, es las traducciones que estoy teniendo en lenguas que ni siquiera me lo imaginaba.
mi tradición como lector es fundamentalmente moderna porque sobre todo aprendes a escribir con los escritores de tu época o ligeramente anteriores a tu época, pero sin olvidar que soy de educación clásica. Yo me licencié en París en Historia y Antropología, entonces el mundo clásico para mí ha sido muy importante, empezando por Platón. Sus diálogos a mí me enseñaron a escribir y a dialogar con naturalidad. Sófocles me enseñó a darle una dimensión espiritual y muy elevada a toda tragedia humana. Pero esas referencias fundamentales que me persiguen ya desde los 17 o 18 años son, digamos, el pozo clásico, una especie de profundidad en la que tú te proyectas como en la historia, pero de los escritores que realmente he aprendido a escribir novelas son escritores del siglo XX y normalmente norteamericanos, tengo que decirlo. John Dos Passos, Fitzgerald, Hemingway, Faulkner y mi último amor en literatura americana, que es Raymond Carver. Yo creo que los escritores norteamericanos me han enseñado a plantearme de verdad una novela y los escritores de la antigüedad me han enseñado a, primero, a hacer leve y elevada la tragedia, que es bien difícil, y a pensar y repensar mucho los argumentos de mis novelas.